Buenos días, cafezosos, ya estamos listos aquí para hacer la receta del día de hoy aquí en Frente y Comiendo. Y es que hoy les quería dar esta receta, es bien bonita, tiene un impacto visual bien bonito y también la textura se impacta bastante. ¿Qué podemos esperar de estos pancakes? Vamos a esperar una altura bastante significativa, más todavía de los que normalmente hacemos acá, que ustedes saben que me gustan los pancakes esponjosos, pero los japoneses lo llevan a otro nivel todavía. Entonces aquí tengo la mezcla que ustedes conocen, con la única diferencia de que no están las claras de los huevos. Esto muy similar a cuando hicimos el omelette nube, igual de la misma técnica japonesa, siempre se separa el huevo, la clara de la yema. Esto para poderla montar. Aquí ya tengo montada mi clara para mezclarla el día de hoy. Esto va a ser mucho más rápido y mucho más fácil para poder trabajar ya una vez lo tengamos listo. Algo bien importante es que muchas veces podemos tener miedo a sobremezclar la clara de huevo, que muchas veces el resultado que nos da es una textura bien quebrajosa, no nos da esa textura suave que buscamos normalmente con los huevos montados. Uno de los consejos que siempre les voy a dar es que en repostería normalmente cuando no le hemos agregado ningún ingrediente, cuando solo están las claras, es muy difícil sobrebatirla, así que es más fácil llegar al punto nube que nosotros buscamos sin agregarle azúcar, y ya luego hayamos llegado a ese punto le podemos agregar azúcar y vamos a estar trabajando de una forma más fácil y más segura sin tener miedo a sobrebatir los huevos. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser mezclar gradualmente nuestra mezcla de claras. Vamos a ir por la tercera parte primero. La primera vez que mezclemos no tenemos que tener mucho miedo de romper las burbujas o la estructura que hemos hecho. Es solo para diluir y un poco ablandar la masa base que tenemos para que sea más fácil mezclar el resto de la clara. Entonces ahí le vamos a agregar la otra tercera parte y hoy sí vamos a ir de forma envolvente porque sí queremos mantener esas burbujas que le estamos agregando, que ese es el único propósito de montar las claras de huevo, encapsular burbujas de aire dentro de la proteína del huevo, y de esta forma vamos a tener este efecto aireado. Y ya aquí solo resta echarle la última parte que nos faltaba y ya vamos a retirar este bowl de la mesa para poder solo tener nuestro bowl principal. Vamos a mezclar hasta que ya no miremos ninguna concentración de la clara de huevos, hasta que ya no miremos ningún espacio blanco, y podemos observar también como el resto de la mezcla ya comienza a tener muchas más burbujas gracias a la clara de huevo. Entonces vamos a dejar esto a un lado para no ensuciar y ya podemos comenzar a servir. Aquí tengo ya montada en mi sartén un poco de grasa. Siempre les recomiendo utilizar el aceite antiadherente porque también nos va a dar una capa bien pequeña de aceite, así que no vamos a utilizar exceso de grasas para aquellas personas que estén en alguna dieta. Otra cosa también va a ser agregarle en los bordes a nuestro molde, en dado caso vayan a utilizar uno, pero también ustedes pueden optar por no hacerlo y que la misma gravedad ayude a darle la forma a los panqueques. Así que aquí vamos a tomar la taza pequeña de 1/4 y vamos a agregarle 2 tacitas. Recordemos también que dentro de la mezcla tenemos huevo y también tenemos polvo para hornear, y esos son agentes de crecimiento también que nos van a facilitar el crecimiento de la masa de nosotros el día de hoy. Así que vamos a subirle un poquito la temperatura y vamos a dejarlo ahí por unos 5 minutos. Podría ser 3 minutos de la primera cara y 2 minutos de la otra. ¿Cuál va a ser nuestro primer indicador de que ya está cocida la parte de abajo? Cuando comencemos a ver burbujas grandes en la parte superior, ese va a ser el indicador para saber que ya está sellada la parte de abajo y ya lo podemos girar. En este caso que estamos utilizando un molde, se nos va a complicar un poco retirarlo del mismo molde por la textura de la masa, porque es bien pegajoso. También recordemos que el calor de la sartén se va a transmitir a las paredes del cortador y esto va a hacer que se adhiera. Por eso es que yo les aconsejo agregarle del aceite antiadherente a los extremos de nuestro molde o de nuestro cortador, porque de esta forma va a ser más fácil retirarlo. Podemos ayudarnos de un cuchillo, pero créanme que si lo hacemos de la forma correcta, si también tenemos una temperatura media baja, no va a ser ningún problema retirarlo del molde, que eso puede ser el único problema en esta técnica. Si tienen miedo a la hora de montar huevos, siempre utilicemos la batidora de mano. También podemos hacerlo a mano. Esto sí que va a tomar mucho más esfuerzo porque tenemos que trabajar bastante con el brazo. Y otro consejo que les voy a dar, no usemos mucho la muñeca porque se tiende a alcanzar mucho más fácil que nuestro brazo. Así que hagamos un trabajo en conjunto con nuestro brazo para que no tengamos un momento difícil a la hora de batir el huevo, que es algo también que toma bastante práctica, acostumbrarse a montar huevos con la mano, pero créanme que es algo que salva muchas veces cuando no tenemos energía, por ejemplo, o los utensilios necesarios para poder montar el huevo. Aquí estamos viendo que se están formando un poco más de burbujas en nuestra sartén.
pero todavía no son burbujas suficientemente grandes como para saber que ya está cocida la parte de abajo. Nosotros sabemos cuando la burbuja es bastante abierta. Si ustedes ya han hecho panqueques antes, créanme que ya han visto ese punto en el que ya vemos esas burbujas bien grandes, bien abiertas, y esto es por la evaporación que se está formando dentro de nuestra masa y que no tiene de otra que solo salir por la parte superior. Por eso es que vemos ya esa formación de burbujas grandes, pero tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Ahora, como ustedes pueden observar también, la masa está creciendo. Yo dejé la medida de la masa hasta la mitad del molde y ahora podemos ver que solo queda un cuarto del resto del molde para cubrirse, y no nos tenemos que desesperar porque ya una vez le demos vuelta va a caer un poco más y se va a estirar un poco más la masa, que es una de las características de la harina que nos va a facilitar también que quede bastante alto y quede bastante bonito en nuestra masa el día de hoy. Por eso no llené el molde hasta la parte superior, porque créanme que se hubiera rebalsado y ahí sí hubiera sido un problemón, porque hubiéramos tenido pegado en la parte exterior del molde y se nos vería mal porque también se quemaría y sería un desastre. Así que mucho cuidado a la hora de hacer esta elaboración con ese detalle, que no vayamos a agregarle hasta el tope. Normalmente en repostería, siempre que hacemos este tipo de elaboraciones, es recomendable por mucho 3/4 de la altura del recipiente, porque siempre tiene a crecer los productos cuando nosotros estamos cocinando. Lo mismo pasa con los líquidos cuando le estamos hirviendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la casa que dejamos un líquido hasta el ras de la olla, lo dejamos hervir, se nos olvida, se rebalsa y es un desastre? Así que siempre tomemos esto en cuenta. El calor nos ayuda a expandir los ingredientes que tenemos dentro de nuestra sartén o dentro de nuestra olla, y eso nos puede causar problemas. Así que siempre tengamos esto previamente ya pensado para que podamos trabajar de una forma más eficiente. Ahora ya estamos viendo la formación de más burbujas alrededor de nuestro panqueque, y también estoy pudiendo observar que ya se está cociendo en la parte de los extremos, que eso también es un buen indicador, y gracias a que tenemos el molde en el día de hoy podemos saber que ya está bien cocido. Vamos a levantar un poquito y vamos a darle vuelta con mucho cuidado, porque tenemos que tener en cuenta que la parte de arriba sigue estando líquida. Así que voy a inclinar un poco mi sartén para darle vuelta sin comprometer mucho la integridad de mi panqueque. Entonces ustedes pueden ver que ya la parte superior está bien cocida, y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que si engrasamos bastante bien alrededor de nuestro molde, vamos a poder retirarle mucho más fácil el molde. Así que vamos a ver si podemos todavía. Aquí está todavía caliente nuestro molde, así que voy a tomar un tenedor bien sencillito y vamos a correrlo por toda la orilla de nuestro molde, y de esta forma lo vamos a ir separando poco a poco, así que no vamos a tener que estar luchando con el panqueque a la hora de sacarlo. ¿Qué podemos esperar de esta textura? ¿Qué va a mejorar nuestro panqueque? Yo sé que es más trabajo por el tema de volver a montar los huevos, pero lo que nos va a facilitar es que, como tiene bastantes agujeros dentro de nuestro huevito, dentro de nuestro panqueque, este va a absorber todo lo que nosotros le agreguemos. Por ejemplo, si le vamos a colocar miel, este lo va a absorber por ser bastante poroso y tener bastante espacio en la parte inferior. Miren qué facilito salió el molde. Ya lo vamos a poner de este lado y ya tenemos nuestro panqueque esponjoso. Miren qué bonito, qué alto y qué grande es la forma de nuestro panqueque, y literalmente es una esponja. Créanme que va a ser muy fácil que este absorba todo lo que nosotros le agreguemos. Si le queremos agregar miel, si tenemos alguna mermelada especial para comer con panqueques, créanme que va a ir súper bien de la mano con esa receta, porque la va a absorber por completo y todo va a quedar en la parte central. No va a tener ningún problema que tenemos que estarlo untando, agregándole más todavía, sino ya lo va a estar absorbiendo y vamos a tener listo nuestro platillo el día de hoy. Así que aquí tenemos nuestro panqueque, como ustedes pueden ver, si toma un tiempito, así que solo nos vamos a quedar con este y lo voy a dejar sellándose ahí porque todavía le falta tiempito para que agarre el color. Si quieren ya podemos repasar los ingredientes para que ustedes lo puedan hacer en casa. Si ya tienen anotada la receta previa que nosotros hemos hecho aquí anteriormente en el programa, vamos a tener exactamente los mismos ingredientes, las mismas medidas. La única diferencia va a ser la separación del huevo. Con ese simple detalle vemos que tenemos un resultado completamente diferente. Y para la receta de hoy vamos a necesitar 7 onzas de harina, 1 onza de azúcar, 0.7 onzas de leche en polvo, 0.5 onzas de polvo para hornear, 2 onzas de sal, a eso también se le conoce como una pizca, son 0.2 onzas, 8 onzas de leche, 2 unidades de huevo, 2 onzas de mantequilla María, y ahí tenemos la receta que siempre compartimos aquí, y ustedes pueden ver que solo cambiando la técnica en un ingrediente vamos a tener un resultado completamente diferente. Ahí tenemos nuestro panqueque infladito, que ya le vamos a hacer más para que Elton pueda disfrutar el cafecito ahorita en la mañana, y también para que el resto de mis compañeros puedan hacerlo. Pero también yo los motivo a ustedes en casa a que realicen este tipo de elaboraciones, porque salen un poquito de la norma, y también para los chiquitines, que a veces son bastante
eligen bastante bien la comida y quieren cosas diferentes, perfectamente podemos hacer esto para que ellos se diviertan un poquito más y tengan algo diferente en la hora del desayuno. Así que si nos quedamos en la primera parte de la cocina, espero les haya gustado y también puedan realizarlo en casa para que lo puedan compartir. Pero vamos a ir con nuestro queridísimo Elton Morazán, que tiene más buenas noticias para compartir con nosotros en esta mañana. Caras se voltean cuando entro y camino directo al centro. Ojos en mí cuando llego y rápido la casa corre en fuego.